e iniciamos nuestra primera web conference del curso de competitividad internacional del programa de negocios internacionales. Les doy la bienvenida a todos ustedes, estudiantes. De acuerdo con lo que he visto en la participación de los foros, me he dado cuenta que la mayoría de ustedes son estudiantes de administración de empresas. Sin embargo, este curso hace parte del programa de negocios internacionales y normalmente queremos hacer una invitación pues a vincularse a este programa y a conocer un poquito sobre también el perfil del egresado de este programa. Mi nombre es Ángela Piedad Suárez Torres. El plan que tenemos para desarrollar la actividad, la clase de hoy, la web conference, primero una presentación, después ya vamos a hablar de temas sobre la globalización, los negocios internacionales y la cultura en los negocios internacionales, que es el principal tema que nos reúne en este curso. Y por último vamos a hacer una corta retroalimentación. De nuevo les recuerdo, yo soy la directora de este curso. Mi nombre es Ángela Piedad Suárez Torres, yo soy profesional en Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Soy especialista en estudios europeos y soy magíster en política internacional de la Universidad de Newcastle. En cuanto al programa de negocios internacionales, nosotros manejamos un perfil del egresado del programa de negocios internacionales de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD, en el cual se busca que este egresado tenga la capacidad de comprender y entender el contexto multicultural de los mercados globales, la coyuntura económica, política y social internacional y del escenario empresarial solidario local. ¿Para qué? Para que este egresado pueda generar alternativas de negocios en el ámbito internacional. Dentro de sus competencias también está la posibilidad de comunicarse en un segundo idioma. Algunos de ustedes me preguntaban si el curso era en inglés. No, el curso no es en inglés, pero sí, precisamente por este énfasis internacional, se facilitan algunas lecturas en inglés. Yo sé que hoy en día contamos con diferentes herramientas para poder tener acceso cuando nosotros no manejamos muy bien el idioma. ¿Cuáles son las áreas de desempeño de este egresado de negocios internacionales? El egresado puede ser un director o líder de negocios internacionales con habilidades para gestionar integralmente las estrategias de negociación y de actividades comerciales en empresas u organizaciones públicas y privadas del contexto regional, nacional e internacional. Puede ser también un líder de logística internacional de mercancías, un gestor de importaciones y exportaciones orientando procesos relacionados con bienes y servicios, un analista de inteligencia de nuevos mercados globalizados, un consultor o coordinador de operaciones de intercambio internacional y un facilitador de acciones de cooperación internacional. Cursos como el que ustedes están tomando son aquellos que le permiten pues tener al egresado de negocios internacionales dicho perfil. Existen diferentes líneas de énfasis como lo puede ser el tema de logística, en donde cada uno de los estudiantes define cuál va a ser esa línea de los negocios internacionales en la que quiere hacer ese énfasis pues para tener un perfil más específico en la parte profesional. ¿Qué nos reúne hoy acá? El tema de la negociación intercultural. Entre la primera y segunda actividad, la primera que ya se cerró y la segunda que estamos llevando a cabo, ustedes han tenido la oportunidad de hacer lectura de algunos textos que hablan sobre la interculturalidad. Pero esta interculturalidad nosotros la tenemos que aterrizar más hacia el tema de los negocios internacionales. Sin embargo, hay un tema que nosotros dentro de las actividades no hemos tocado directamente, no se ha hablado específicamente, no ha habido una lectura, pero obviamente ustedes sí dentro de su contextualización ya lo deben tener, y es la definición o la comprensión de qué es la globalización. Entonces quisiera que alguno de ustedes me dijera, ojalá todos los participantes, ¿qué entienden por globalización? Para ustedes, ¿qué es la globalización? Buenas noches. Buenas noches. Para mí la globalización es como lo que se dio, lo que se produjo de conectar mercados a nivel internacional y no solo mercados, sino culturas también en el ámbito global.
Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Pero no todos al tiempo, de uno en uno. Pues buenas noches, soy Edilma. Sería algo también relacionado con el comercio internacional, la geoeconomía, sí, los acuerdos internacionales. Eso básicamente sería mi aporte. Vale, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Tranquilos que no hay respuesta buena ni mala. En esto precisamente es una construcción del conocimiento y una aclaración de los conceptos. Así es que nosotros aprendemos. ¿Qué más entienden por globalización? Buenas tardes. Buenas tardes. Profe y compañeros. Yo diría que es como el aumento de las economías a nivel mundial y a nivel local. Y se manifiesta, digamos que el mercado y en el comercio. Eso sería. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, continuamos. Cuando nosotros leemos o estudiamos sobre la globalización, nos van a hablar en algunos casos sobre el inicio de la globalización, unas épocas específicas de la globalización, pero nosotros tampoco podemos encasillar la globalización en una época específica. Nosotros podemos considerar algunas etapas de la globalización. Es más, podemos llegar a entender que la globalización se viene dando desde épocas antiguas, desde el proceso de colonización del mundo, en que el ser humano empezó a llegar a los diferentes territorios desde la época de la colonización, por ejemplo, de las Américas, del descubrimiento de América, y en épocas posteriores. Esa globalización es precisamente ese proceso que ha tenido el ser humano en la exploración de los diferentes territorios, en el conocimiento de esos nuevos espacios, de esos nuevos terrenos, de esas nuevas culturas que existen y se han desarrollado en el mundo. Entonces nosotros podemos identificar diferentes etapas de la globalización. Esa globalización en esas diferentes épocas ha tenido diferentes características. La globalización, el proceso de globalización que nosotros vivimos hoy en día, pues es una globalización que parte más desde las épocas de la revolución industrial, en donde empiezan a desarrollarse esos nuevos métodos de producción, esa conquista de los medios de producción y obviamente de un desarrollo en las comunicaciones y la interconexión entre todas las regiones del mundo, entre las diferentes culturas. Por eso entonces nosotros empezamos a vincular temas, a vincular palabras, a vincular frases dentro de la globalización. Y uno de ellos es, por ejemplo, que ya no existen barreras y fronteras. Nosotros de pronto en la antigüedad veíamos cómo se iban generando imperios, se iban creando estados, y siempre se buscaba era una delimitación, una protección, una diferenciación. Era, este es mi territorio, estas son mis fronteras y aquí yo mando y las cosas que se hacen aquí son como yo digo. El proceso de globalización que hemos vivido durante las últimas décadas prácticamente es un proceso que nos ha llevado a una disminución de esas barreras, a una desconfiguración de esas fronteras, a una disminución de las dificultades en la comunicación, en el intercambio de bienes y servicios entre los países. Entonces, ese es el tipo de globalización al que nosotros nos venimos a referir en este momento cuando empezamos a hablar de los negocios internacionales. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay barreras y cuando las fronteras tienden a disminuir? Entonces, se nos amplía el mercado. Tenemos acceso a un mercado mundial muchísimo más grande. Es decir, cuando yo estaba solo encerrado en Colombia, tenía un mercado de X millones de habitantes con un perfil específico de consumidor más limitado. Cuando ya esas barreras empiezan a disminuir, cuando ya no empiezan a existir tantas barreras, no solamente voy a tener acceso a ese mercado local, sino que además puedo tener acceso a otros mercados que me dan, obviamente, unos perfiles de consumidores más, perfiles de consumidores diferentes.
Estas imágenes que les muestro a continuación son imágenes que nos reflejan ese proceso de globalización en el que vivimos hoy. En esta imagen, que espero que todos estén viendo, ¿me confirman que la estén viendo, por favor? No, señora. ¿No están viendo la señora, presentación? no estábamos en la primera diapositiva y no había corrido Ay. nada más. ¿Qué están viendo en este momento? ¿Dónde está la zona? Primera web conferencia de competitividad intercultural. La invitación. Ay, no, espérenme a ver qué pasó. Espérenme a ver. Ya, profe. ¿Ya les cambió la imagen? Ya. Ah, bueno, listo. ¿En este momento les cambió la imagen? Sí, señora. Sí, señora. Ah, bueno, perfecto. Entonces, esto era lo que les estaba hablando entonces de la definición de globalización. En esta imagen, ahora sí están viendo la imagen. Sí, señora, como de Sí, Las señora. Vegas. Algo así. Ese es más como de Nueva York, de Times Square. Entonces, también puede ser, no, mentiras, esta, no, sí es Times Square en Nueva York. Si lo vemos en la parte izquierda de la imagen, ahí dice Times Square. Nosotros aquí estamos viendo como una imagen de lo que es la globalización para nosotros hoy en día. Y es, por ejemplo, la mezcla de diferentes idiomas, porque ahí está el inglés, pero también hay en la parte central superior, entonces están unos, ¿cómo les dijera? Del lenguaje chino, una escritura del lenguaje chino, y vemos pues la presentación de diferentes empresas que nosotros conocemos a nivel internacional. Entonces vemos, la mayoría obviamente son americanas, porque estamos hablando de Estados Unidos. Entonces está Disney, está Coca-Cola, está a la izquierda, vemos a Fox y UFC, pero también está la imagen de Samsung, también está la información de Xinhua, de una agencia de noticias, debe ser China. Entonces, esto es como una imagen de lo que nosotros hoy en día vivimos dentro de esa globalización, y es una mezcla de pensamientos, de culturas, de gustos, porque esa desdibujación de las fronteras pues nos permite también tener acceso a mucha más información, y obviamente pues los mercados se han expandido de otra forma. ¿Ya cambió la imagen? No, señora. El internet está lento. ¿Ya les cambió? Ya cambió, profe. Perfecto. Esta otra imagen, que ya es fuera de los Estados Unidos, ya es más en Corea, también fíjense que cambia un poquitico el lenguaje, pero igual tiene algunas marcas conocidas, signos que tienen relación con lo que nosotros conocemos, con los productos que nosotros conocemos. El más conocido tal vez es el que vemos a la izquierda, que es McDonald's. De resto ya de pronto vemos que son productos o información sobre productos o servicios orientales por los caracteres que estamos viendo. ¿Ya cambió la imagen? Sí, señora. Bueno, esta imagen entonces ya es de otro lugar del mundo, que es Piccadilly Circus en Londres. Entonces aquí ya vemos, por ejemplo, la imagen de Foster's, que es una marca europea de cerveza. Sigue Panasonic, una marca oriental. Está Sanyo, también es oriental. McDonald's y Coca-Cola, que son occidentales, son de Estados Unidos. Entonces, en diferentes lugares del mundo vemos, por ejemplo, en estos tres lugares hay algo en común, que tanto en Oriente como en Europa como en Estados Unidos, McDonald's está presente en cada una de las imágenes. Esa es la globalización, es la posibilidad, es al disminuir esas barreras, la posibilidad de la expansión de nuestros negocios, no solamente la venta de bienes, sino también de servicios. Algunos de ustedes hablaba de la parte intercultural.
ese aumento en la facilidad de la comunicación entre todas las culturas, pues nos genera el tema intercultural y la posibilidad de conocer a otras culturas, otras tradiciones, y eso también implica algunas especificaciones que debemos tener en cuenta en el momento en que nosotros queramos trabajar en el tema de los negocios internacionales, porque los negocios internacionales, muy bien lo dice, son negocios, es poder establecer conexiones de negocios, generar comercio, intercambios, pero cuando se habla que es a nivel internacional, existen otros elementos que vienen a ser sumamente importantes para el éxito o el fracaso del negocio, porque la parte cultural del consumidor va a influenciar muchísimo la determinación de la compra o no de nuestro producto o nuestro servicio, y obviamente eso en qué va a devenir en el éxito o fracaso de nuestro proyecto como negociadores o como empresarios a nivel internacional. Me pasa algo así con él. ¿Ya les cambió la imagen? Sí, señora. Bueno, esperen un segundo. Buenas noches, las personas vinculadas, por favor, en el chat se vinculan al otro link de Teams en donde estamos haciendo la web conference, por favor. Buenas noches, las personas que están vinculadas en este espacio se pueden vincular al otro Teams que aparece en el chat, por favor. Se me presentaron unos inconvenientes para iniciar sesión, entonces lo estoy haciendo en otro espacio. Ahí está el vínculo, por favor, para que ustedes se puedan conectar ya a la web conference que estamos desarrollando. Bueno, en este caso estamos viendo los ejemplos internacionales de ese proceso de globalización. Es decir, estas 5 marcas que ustedes están viendo acá, ninguna es una marca colombiana, pero estoy seguro que todos ustedes saben ese verdecito a qué marca corresponde, esa imagen de esa mujer en el lado izquierdo, a qué marca corresponde. A Starbucks. Exactamente. Entonces, nosotros aquí en Colombia, aunque no es una marca que lleve muchísimo tiempo en Colombia, nosotros ya la reconocemos. Entonces, son marcas que nos muestran cómo se ha desarrollado en las últimas décadas, prácticamente en los últimos dos siglos, la expansión de las empresas a nivel internacional. Entonces, inician siendo unas empresas locales, pero a través de ese proceso de globalización y de esa disminución en las barreras, existe la posibilidad, se da la posibilidad que las diferentes marcas puedan trascender las fronteras y llegar a otros lugares. McDonald's y Coca-Cola son de las marcas mundialmente más conocidas, Starbucks también, Citibank y PlayStation también, cada uno en un sector diferente, en un rango diferente, pero es lo que nosotros podemos identificar hoy como esos ejemplos exitosos a nivel internacional de las marcas aprovechando los beneficios que tiene la globalización. Como todo tiene beneficios y tiene aspectos negativos, pero nosotros aquí vamos a hablar de las posibilidades y cómo nosotros debemos formarnos, educarnos y conocer para poder aprovechar los beneficios de todos estos procesos. Les recuerdo, siempre va a haber aspectos negativos, va a haber fallas, va a haber dificultades, pero nosotros si queremos llevar a cabo un negocio a nivel internacional, debemos analizar cuáles son los elementos que confluyen para que nosotros podamos tener éxito en ese tipo de negocios. ¿Ya les está cambiando la imagen? No, señora. Aún no, profe, todavía no. Me tocó hacerlo manual. ¿Ahora sí? Y ahora sí. Bueno, ahora son los ejemplos colombianos de esos procesos de globalización. Estas 4 marcas son marcas 100% colombianas
que ya tienen presencia en el mercado internacional. Es decir, que ustedes pueden desplazarse a algunas partes fuera de Colombia y ustedes obviamente van a ir a un supermercado y van a ver el sello de café de Colombia en algunos cafés que se venden en los supermercados. Pueden en algunos sitios de Centroamérica encontrar restaurantes de crepes and waffles. Pueden también conseguir morrales de toto o también productos de Mario Hernández. Entonces son algunos de los ejemplos de los productos que nosotros, de las marcas que tenemos ya a nivel internacional. Estos son ejemplos de marcas, porque además de solamente nosotros poder exportar nuestro producto como tal, con nuestra propia marca, es decir, Toto que se especializa en hacer morrales, en hacer bolsos, que tiene una marca ya establecida en el mercado nacional, también tiene sus tiendas fuera de Colombia vendiendo sus mismos productos y obviamente con su marca propia. Pero además de esto, el proceso de globalización también nos lleva al desarrollo de algunos servicios y obviamente también nosotros los colombianos tenemos la posibilidad de de ser maquilas. Entonces recibimos las materias primas, aquí se confeccionan, por ejemplo, mucha ropa en algodón, blue jeans, y después se devuelven a los países donde pertenecen las marcas, los etiquetan y ya los venden a nivel internacional. Es decir, que muchas de las marcas reconocidas de ropa de buena calidad en los Estados Unidos, en un porcentaje importante sus productos son maquilados en Colombia. Entonces muchas veces terminamos pagando esos productos aquí 3 veces más de lo que realmente valen, siendo confeccionados aquí en Colombia, siendo maquilados aquí en Colombia. Entonces, cada uno de los sectores pues, tiene posibilidad de explotarse y de aprovechar los beneficios de la globalización. No es solamente entonces que yo tengo un cultivo de café, que yo muelo mi café, lo tuesto y que además exporto mi propia marca, no. Porque si de pronto yo tengo ciertas habilidades o tengo capacidad de vender algún servicio, pues lo puedo vender. O si yo quiero maquilar algunas cosas, pues hago un contrato con una empresa extranjera, le hago maquila, le entrego su producto y ya ellos se encargan de distribuirlo. Entonces, existen muchas alternativas como uno puede ser partícipe de esos negocios internacionales, no necesariamente sacando un producto, estableciendo en el mercado colombiano y ahí sí poder mandarlo al exterior, no necesariamente. Existe, por ejemplo, en Boyacá, que es a donde yo pertenezco, algunas empresas productoras de café, granjas productoras de café, en donde han logrado establecer todo el proceso de la siembra, cosecha y proceso pues de secado, de tostado y de molienda del café y sacan su propia marca y no necesariamente la están vendiendo en el mercado nacional, sino que debido a la calidad de ese café y a la capacidad de producción, pues ellos están pudiendo exportar su café sin necesidad de ganar un espacio en el mercado colombiano. ¿Por qué? Porque productos como el café, que tienen un mercado específico, que tienen un perfil de consumidor específico, facilitan que la buena calidad del producto pueda ser de una vez exportado y que busque un espacio en el mercado internacional sin necesidad de haber tenido la experiencia interna primero. ¿Ya les cambió la imagen? ¿Qué me está pasando esto? Ya, profe. Al ¿Qué computador de están viendo? IBM. Ah, bueno, perfecto. Sí, me está tomando el pelo aquí también el computador. Por ejemplo, este es un ejemplo muy sencillo, es un quiz antiguo, este lab que tenemos enfrente, pero que nos muestra cómo la globalización se plasma en un producto. Este producto es un reflejo de la globalización. ¿Por qué? El teclado, la caja y el disco son hechos en Tailandia. La pantalla y el monitor en Corea. El diseño es americano, el microprocesador es americano, la tarjeta Wi-Fi es de Malasia y es ensamblado en México. ¿Vendido en dónde? En los Estados Unidos. Era lo que yo les estaba diciendo. Entonces, no necesariamente esa globalización habla de que yo tengo que sacar un producto y venderlo al extranjero, sino que existen también otros modelos de negocio en donde nosotros podemos ser partícipes también del proceso de globalización.
¿Ya les cambió la imagen? Aún no, profe. Ya. No. Todavía no. Se volvió, pero ya no, todavía no. Ahí ya. Ahora, listo. Gracias. Bueno, hoy no fue mi día con los sistemas definitivamente, ni el Teams y tampoco me está ayudando la presentación, pero sigamos. Dentro de este proceso es importante, dentro del tema de la globalización y de los negocios internacionales, es importante que ustedes tengan en cuenta que así como nosotros al interior de los estados tenemos una regulación interna para la producción, para el funcionamiento, el comercio internacional también tiene su regulación. En la medida en que ese comercio ha ido traspasando las fronteras, se ha generado la necesidad de que existan entidades internacionales que también regulen ese mercado internacional. Algunas de las organizaciones de las imágenes que ustedes ven aquí al frente nos ayudan con eso, aunque existen más. Están las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el GATT, que ya después viene a ser más como la Organización Mundial del Comercio, y el Banco Mundial, cada uno con unas funciones diferentes. Realmente en cuanto a litigios internacionales, una de las organizaciones que más ayuda o tiene asesoría o que maneja estas temáticas es la Organización Mundial del Comercio. Ya el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, incurren en otro tipo de apoyos, de asesorías, de fortalecimiento, pero que también tienen que ver mucho con el proceso de globalización y con el desarrollo de los negocios internacionales. Por ejemplo, el Banco Mundial, ahí cómo lo vinculamos con la parte de inversión extranjera. El Banco Mundial identifica el potencial de diferentes negocios a nivel mundial, tiene los inversionistas, identifica el proyecto, entonces, ¿qué hace? Los une, los vincula. Tengo un inversionista, por un ejemplo, tengo un inversionista en Estados Unidos que está interesado en apoyar el negocio del establecimiento del Metro de Bogotá. Entonces, a través del Banco Mundial se genera ese vínculo para que se pueda desarrollar este negocio internacional en el cual se vincula la empresa privada con la empresa pública. Porque también hay que tener en cuenta que estos negocios no solamente son del sector privado, sino que también entran el sector público. Entonces, es importante tener en cuenta cuando hablamos de negocios internacionales y de globalización, que no estamos solos en el mundo del comercio, sino que el comercio también entra a ser regulado por algunas organizaciones. Aparte de estas, existen muchas organizaciones y entidades que tienen ese vínculo con el proceso de los negocios internacionales. Entonces, ya les cambió la imagen. No, señora. Ay, Dios. Ahora. ¿No les ha cambiado? Sí cambió, para mí sí cambió. Ah, bueno, Sí, ya, listo, profe, la de perfecto. menos barreras, aumentar la inversión en desarrollo tecnológico. Esas serían como una de las ventajas y de las palabras claves o frases de la globalización. Entonces, ¿qué nos genera la globalización? Nos disminuye las barreras, nos aumenta la inversión y también nos genera un desarrollo tecnológico. ¿Hasta el momento ustedes tienen alguna duda? No, está claro, profe. Perfecto, continuamos entonces. ¿Ya les cambió la imagen? Sí, señora. Listo, entonces ahora vamos a continuar con el tema de los negocios internacionales. Entonces, los negocios internacionales se refieren, ya veníamos hablando de esas transacciones comerciales en el cual participan no solamente la empresa privada, sino la empresa pública. A veces nosotros creemos que el comercio internacional, que las transacciones comerciales dentro de los negocios internacionales solamente tienen una relación de lo privado. No, también encaja participación de lo público, porque ahí vamos a hablar mucho de la inversión extranjera directa, de los proyectos, por ejemplo, que tenga, hablemos en el caso de Colombia,
que se necesita construir una vía de X punto a X puerto. Entonces, los recursos no los tiene el Estado colombiano, los recursos hay que buscarlos en el extranjero, buscamos un inversionista en el extranjero, por eso existen las concesiones. Entonces, llega el inversionista, invierte su dinero porque sabe que obviamente el mantenimiento y la administración de esa vía le va a dejar unos réditos, le va a dejar una ganancia y se generan esas alianzas. Entonces tengamos en cuenta que en los negocios internacionales no solamente vamos a hablar del intercambio comercial entre los entes privados, sino que muchas veces el sector público también está vinculado. Tengamos en cuenta que existen países en donde el Estado es sumamente grande y es dueño de empresas, como por ejemplo en el caso de Ecopetrol tiene participación del Estado, pues también genera negocios internacionales, tiene intercambios comerciales, tiene negocios con extranjeros. Entonces los negocios internacionales no solamente se limitan al intercambio entre entes privados, sino que muchas veces también se vincula al sector público. Y dice obviamente que al hablar de internacional, pues sale de las fronteras, deja de ser nacional, meramente nacional, quiere decir que empieza a establecerse un intercambio entre dos o más países. No lo podemos dejar bilateral, sino que también puede ser multilateral. Entonces, el negocio de un ente público privado colombiano con uno o dos o tres o muchos países en el mundo, que tiene una empresa colombiana y está vendiendo su franquicia en Europa, la está vendiendo en Asia, la está vendiendo en Estados Unidos. Entonces, fíjense que no vamos a hablar de un intercambio entre dos entes solamente, sino que puede haber participación de más entes. ¿Ya les cambió la imagen? Sí, señora. Listo. Entonces, ¿qué son los negocios internacionales? Una transferencia de recursos, de bienes, servicios, conocimientos, capacidades e información. ¿Entre quiénes? Entre individuos, entre compañías, clústeres, gobiernos, instituciones internacionales. Entonces, cada vez vamos viendo que no solamente es una empresa colombiana con una empresa norteamericana, sino que pueden ser diferentes entes los que participan, que no solamente es la venta de un bien, sino también son los servicios, también es el conocimiento, el know-how. Entonces, si yo soy una persona muy creativa, si yo tengo unas capacidades para diseñar nuevos productos, pues eso también puede ser parte del comercio internacional. ¿Por qué? Porque hay una empresa extranjera que está interesada en mi conocimiento, en mis habilidades, y me pueden hacer un contrato para que yo a través de mi conocimiento, pues les genere utilidades realizando unas labores específicas. Entonces, fíjense que se va más allá de solamente el intercambio de bienes como tal. ¿Ya les cambió la imagen? Aún no, ya ahora sí. Listo. Entonces, ¿qué vemos aquí como resumen? Que hoy en día la mayoría de las empresas están vinculadas con el tema de exportaciones, el tema de importaciones, hablamos del turismo, diferentes tipos de turismo, turismo sostenible, turismo de bienestar, turismo de salud, transporte, inversión directa, contratos. Si alguno de ustedes está laborando, va a identificarse con alguno de estos elementos. Su empresa en algún momento está pensando en expandirse, tiene que hablar de la parte de transporte, la parte logística, de pronto depende de materias primas importadas o algunos de sus productos ya pueden estar siendo exportados, de pronto hace parte del área de turismo, de pronto es una empresa, de pronto sencillamente ustedes son los dueños de una cabaña en un sitio turístico y lo están promocionando a través de las aplicaciones. ¿Que no hay negocios internacionales? Claro que hay negocios internacionales en eso, porque si ustedes están poniendo un servicio a disposición, no solamente del mercado colombiano, sino del extranjero. Si ustedes ponen un producto en una cabaña, por ejemplo, para alojamiento turístico en Airbnb, perfectamente ustedes no solamente van a tener la posibilidad de que los busquen turistas colombianos, sino que también un turista extranjero que quiera venir, quiera conocer y quiera ir al sitio donde ustedes tienen su cabaña, pues perfectamente puede llegar allá. Y eso es un negocio internacional. Contratos, obviamente todos hablamos de eso, e inversión directa. Nosotros siempre, cualquier
negocio que se esté desarrollando siempre va a requerir de recursos, siempre va a requerir de inversión y de mirar la forma de cómo inyectarle capital, cómo crecer, cómo expandirse. Entonces nosotros de una u otra manera siempre vamos a estar vinculados con el comercio y con el comercio internacional, estamos hablando del tema de negocios. Gracias a la globalización nosotros no podemos decir, y ese poder de expansión que ha tenido en el mundo, nosotros no podemos decir que nosotros no somos parte de ese proceso. Si ustedes se analizan en este preciso instante, seguramente tienen un celular que no fue hecho en Colombia. Tienen productos que no son marca colombiana. Muchos productos no son ni siquiera invenciones de acá. Todo eso. Entonces, el papel lo inventaron en alguna parte, el celular se lo inventaron en otra parte, la carcasa la diseñaron en un sitio, la hicieron en otro. El celular lo diseñaron en un sitio, lo ensamblaron en otro, las partecitas lo hicieron en otra parte. Entonces, la ropa que ustedes llevan, prestar los productos de aseo que ustedes utilizan, es el 100% colombiano. Ahora es un plus uno tener un producto y consumir un producto que sea 100% colombiano, porque ya ustedes están apoyando es el talento nacional. Pero si ustedes analizan lo que ustedes tienen a su alrededor, de una manera u otra somos parte de ese proceso de globalización. Somos parte de alguna exportación que se hizo, de una importación, de algún proceso de logística. Entonces, de una u otra manera, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros tenemos, es un resultado de ese proceso de globalización. La posibilidad que nosotros tenemos hoy de educarnos a través de la tecnología, porque se da precisamente por el avance en este proceso de globalización, porque cada vez es más fácil que tengamos acceso a las comunicaciones, a la tecnología, al internet, que ustedes desde su celular en este momento estén teniendo esa clase, estén aprendiendo algo nuevo y que ustedes estén estudiando su carrera sin necesidad de desplazarse físicamente todos los días a una universidad. Todo eso hace parte del desarrollo de la misma globalización, que nos ha permitido que ese desarrollo tecnológico llegue a más rincones del mundo y que nos permita tener esa comunicación directa en un espacio que no estamos todos reunidos, pero que sí nos facilita la vida, porque muchos de ustedes ya terminaron su jornada laboral, algunas personas lo están iniciando, no tienen el tiempo para desplazarse a una universidad, para estar físicamente en la universidad todo un día, pero sí hagan el tiempo para desarrollar su programa. Entonces, fíjense que de una u otra manera, queramos o no, somos parte de ese proceso de globalización y somos parte de esos negocios internacionales. Así no seamos unos actores activos en el proceso, somos unos actores pasivos de esos procesos de negocios internacionales. ¿Ya cambió la imagen? ¿Están viendo los objetivos de los negocios internacionales? Sí, profe, ya cambió. Perfecto. Entonces aquí vemos cuáles son los objetivos de los negocios internacionales: minimizar el riesgo, expandir las ventas, reducir los costos, aprovechar los productos, los recursos, perdón. Entonces, esto ya viene inmerso entre lo que nosotros veníamos hablando. ¿Por qué minimizar el riesgo? Porque obviamente nosotros, al tener acceso a más mercados, pues tenemos posibilidades de llegar a muchísimos más consumidores y obviamente pues vamos a tener la posibilidad de ser aceptados por más personas, es decir, que vamos a tener más mercado. Es más fácil llegar a un mercado de 300 millones de habitantes en donde vamos a decir, bueno, tenemos pronto más posibilidades porque más personas les va a gustar nuestro producto, mientras que si es nuestro mismo producto en un mercado de 20 millones, pues las unidades que se van a vender van a ser menores y eso nos va a afectar obviamente nuestro flujo de caja y nuestra estabilidad. Entonces, la posibilidad de llegar a más mercados minimiza también el riesgo. Expandir las ventas es exactamente lo mismo. Es una cosa muy diferente. Yo tengo la posibilidad de sacar un producto X y ofrecerlo a un mercado de 120.000 personas en mi área que me circunda, o ampliarlo a uno de 50 millones de personas que es mi país, o pensar que puedo tener acceso a un mercado de más de 300 millones de personas en el mundo. Eso ya es
son palabras mayores, pero obviamente son las posibilidades que se presentan al nosotros considerar los negocios internacionales. Reducir los costos, obviamente. Cuando nosotros tenemos acceso a importación de materias primas, cuando nosotros tenemos acceso a conocimiento a través de la misma tecnología, entonces nos es más fácil tener los diferentes recursos que requerimos para nosotros producir, disminuyendo costos, porque si nosotros buscamos todo lo mismo en un espacio más reducido, seguramente va a ser más competitivo, va a ser más costoso. Cuando la competencia es más amplia, entonces obviamente eso reduce los costos y nos permite tener acceso a los recursos de manera más económica, lo que repercute en un costo de producción, sea en nuestro bien o servicio, y nos permite ser más competitivos en el mercado. Y obtener recursos, exactamente lo mismo. Cuando yo estoy limitada a un espacio en donde ese es mi mercado, pero también de ese pequeño espacio yo tengo que los recursos, muchas veces va a ser más difícil y van a ser más costosos. Mientras que yo digo, que no necesariamente las materias primas las tengo que comprar aquí, ¿verdad? Porque me sale más económico si lo importo desde China. O tengo una persona que me pueda asesorar desde Estados Unidos con la parte de mercadeo y no me sale tan costoso porque lo hacemos en línea, entonces me garantiza mejores resultados, pues entonces nosotros estamos aprovechando los recursos que existen en diferentes partes del mundo y eso nos permite también generar una reducción de costos, aumentando la calidad de nuestros productos y garantizando que vamos a tener mayor posibilidad de competir en el mercado. ¿Estamos viendo las influencias externas? Sí, señora. Gracias. Correcto, profe. Listo. Entonces, ya nosotros hablando de globalización, aterrizándolo un poco en los negocios internacionales, empezamos a ver qué más puede influir en el desarrollo de nuestros negocios internacionales. O sea, ya tenemos el producto, ya redujimos el costo de producción, ya tenemos una calidad que va a ser competitiva. Entonces, ahora, ¿de qué depende nuestro éxito? No depende solo de mí y de mi producto, depende de unos elementos externos. ¿Cuáles pueden ser? Elementos físicos y sociales como la política y el derecho. Entonces tenemos que ver qué reglamento a nivel internacional el intercambio que nosotros tenemos pensado en nuestro negocio. La influencia geográfica, entonces, ¿qué tal es el mercado más cercano? Pues si es un producto que pueda, que sea liviano, que sea pequeño, puedo pensar en transportarlo en el avión, pero si ya son productos más voluminosos, entonces ya me toca pensar en una logística por barco, y eso también obviamente va a determinar los costos logísticos, los costos de transporte, cuál va a ser el mercado al que yo voy a llegar. Entonces esa influencia geográfica es sumamente importante porque necesito tener en cuenta las características de mi producto, de mi servicio, para poderlo ofertar hacia dónde y en qué incurro en esa parte geográfica de traslado, en la parte logística. Pero también obviamente influye en las fuerzas de la economía. Obviamente necesito saber cuál es el perfil de mi producto, qué tipo de personas lo necesitan y hacia dónde lo voy a llevar, y que efectivamente las economías me faciliten la comercialización de mi producto, en el sentido de que haya libre mercado, pero también que haya facilidades del consumidor para acceder a mi producto. Y vamos a un punto que nos reúne hoy en día en este curso, y son los elementos culturales. Entonces, yo tengo un producto muy interesante, muy bueno, viendo la parte de política y de derecho, legalmente perfectamente lo puedo exportar. En la influencia geográfica no tengo problema para la logística. Fuerzas de la economía, voy a llegar a una economía donde efectivamente me pueden consumir el producto, no hay problema, tienen capacidad las personas para adquirirlo, pero tengo que analizar la parte cultural. Mi producto culturalmente va a ser aceptado. Yo conozco cómo voy a negociar con esas personas, con esa cultura. Puedo tener muchos elementos a favor, pero
si desconozco el perfil del consumidor, si desconozco los gustos, si desconozco las influencias que determinan la decisión del consumidor, puedo tener todo un paquete excelente, pero fallar en el proceso de la negociación. Entonces, los elementos culturales son sumamente importantes y decisivos en el proceso de negociación a nivel internacional. Bueno, hablamos, ya les cambió la diapositiva de cultura. Sí, señora. Importancia Bueno, presella y no afectar la cultura. Exactamente. Entonces nosotros ya vamos a hablar del tema que nos reúne, pero para eso necesitamos una contextualización. Ahora vamos a hablar de la cultura, la importancia de adaptarse y de no adaptar a cultura. Y obviamente debemos considerar que este es un elemento fundamental para el éxito de nuestro negocio. Vamos a ver un corto video. Vamos a que nos ayude la tecnología. ¿Ustedes me confirman, por favor, si están viendo la pantalla un video? ¿Están viendo en la pantalla un señor? No, señora. Ay, Dios, espérense, miramos a ver qué pasa. ¿Ya lo están viendo? Sí, señora. Perfecto. ¿Necesitas? El curso de preparación para certificación PMP de Udemy es tu solución. Aprende de gestión de proyectos y prepárate para el examen de certificación. Hola, bienvenidos. Yo soy Miss Marce y espero que se encuentren súper bien. Nuestro tema del día de hoy es la interculturalidad. Pero, ¿sabes qué es la interculturalidad? La interculturalidad es el proceso de comunicación e interacción que hay entre personas de culturas y costumbres diferentes. Y su principal característica es la horizontalidad, es decir, que ninguna cultura está por encima de otra y que tienen el mismo nivel de importancia, promoviendo la integración, el respeto, la empatía, el relativismo cultural, la igualdad de oportunidades, la diversidad social y la convivencia armónica y pacífica entre todos los colectivos culturales. Es decir, mejorar la manera de convivir entre culturas, asumiendo las diferencias como la posibilidad de contar con otras perspectivas que pueden llegar a resultar enriquecedoras para ampliar el horizonte cultural. Pero no olvides que la interculturalidad no está libre de conflictos y se necesita tener puentes de comunicación como el diálogo y la colaboración con el otro. Y es por esto que la interculturalidad debe seguir una serie de etapas para lograr su objetivo, las cuales son el respeto mutuo, que es en donde todos somos iguales, pero con ideas y pensamientos diferentes, y debe existir el respeto, así como la escucha respetuosa y la libre expresión de percepciones y creencias. El diálogo horizontal, que se refiere a generar relaciones en donde todos tengan igualdad de oportunidades, es decir, donde todos tengan el mismo nivel jerárquico. La comprensión mutua,
Esto quiere decir tener empatía, saber comprender a los demás, es decir, ser capaz de entender la postura y la forma de ver las cosas de las demás personas. Y la sinergia, que se enfoca en apuntar hacia los resultados donde la diversidad se vuelve fortaleza. Por esto es que la interculturalidad es necesaria para respetar, mantener y fortalecer las relaciones cotidianas y así construir una sociedad que se base en la igualdad de derechos, ya que nos permite trabajar y construir redes sociales con objetivos comunes, crear mentes y actitudes integradoras, elimina el racismo y nos ayuda a reducir los conflictos. Por lo tanto, tiene por objetivo comprender las diferentes visiones del mundo. Si te gustó este tema, dale like, suscríbete y compártelo para que veas muchísimos videos más. ¡Adiós! Bueno, ¿cómo les pareció ese corto video sobre interculturalidad? Interesante, profe. ¿Qué relación tiene con la información que ustedes han estado leyendo? Complementa lo leído. ¿Algo más? No sean tímidos, tranquilos. La idea de este espacio es precisamente aclarar las dudas, es comentar lo que ustedes de pronto han entendido, que puedan ustedes tener una mayor comprensión de la temática, que aprovechemos al máximo el material. Profe, hablaba de la interculturalidad, sobre la comunicación entre personas. Entre personas. Sí, eso es lo importante de la interculturalidad, la comunicación entre personas en los diferentes medios. Exactamente. Nosotros muchas veces cuando hablamos de los negocios internacionales pensamos más en la parte del producto, en la parte del mercadeo, de pronto si tiene beneficios arancelarios, y en la realidad existen muchos casos en donde un negocio puede tener un producto excelente, una proyección increíble, pero falla en el proceso de la negociación porque no existe un conocimiento de la cultura hacia la que se llega. Y eso no podemos pensar que son solamente las pequeñas empresas, sino las grandes multinacionales también han cometido esos errores, y de esos errores precisamente es que se aprende y se identifica la necesidad de conocer qué es cultura, qué comprende la interculturalidad y cuáles son los aspectos que nosotros debemos tener en cuenta en el momento de pensar y de considerar de hacer un negocio internacional. ¿Qué tanto debo conocer de la otra cultura? ¿Qué tanto debo conocer el otro país? Fíjense que hoy en día una de las necesidades para cualquier profesional es el manejo del inglés. Para algunas personas se les dificulta el aprendizaje, pero realmente es sumamente importante el manejo de una segunda lengua para poder tener acceso a la información, pero también para poderse comunicar. Claro que los teléfonos y la inteligencia artificial hoy están solucionando muchísimo de ello, pero tampoco nosotros podemos depender de un equipo o podemos depender de un celular que nos traduzca todo, porque existe algo más allá del simple lenguaje y del conocimiento de un idioma, y es el conocer realmente la cultura. Si nosotros no salimos de nuestro entorno nacional, nos vamos a dar cuenta, aquí estoy segura que estamos reunidas personas de diferentes regiones, y la convivencia, por ejemplo, en un edificio donde viven personas de diferentes zonas de Colombia, a veces no es fácil. ¿Y por qué? Porque no todos pensamos igual, no todos tenemos las mismas costumbres, no todos tenemos los mismos gustos. Entonces, hay unas regiones en donde las cosas se toman de manera más suave,
hay otras regiones en donde las personas son más cuadriculadas, más estrictas, y eso ya nos hace diferentes dentro de nuestro mismo país. Somos naciones diferentes porque tenemos unas culturas diferentes, unas tradiciones diferentes y unos gustos diferentes. Ahora imagínense eso a escala mundial, pues las diferencias van a ser mayores, los gustos y las tradiciones mayores, y eso obviamente está directamente vinculado al perfil del consumidor, sea de un bien, sea de un servicio, pero eso va a determinar el perfil de ese consumidor. Si yo no analizo ni conozco bien el perfil del consumidor y no sé negociar, pues puedo tener un producto excelente y perder la oportunidad de su comercialización. Bueno, les vuelvo a compartir la presentación. A ver si me lo deja presentación. A ver. Ustedes me dirán si ya lo están viendo. La importancia de adaptarse a no afectar la cultura. Perfecto. ¿Y ahora qué pasó? Se me perdió. Bueno, ¿ya están viendo el mapa? No, señora. Ay, Lo que pasa es que siempre hay como un intervalo de 10 segundos mientras lo envías a que nos llega. Bueno, pero esta sí no ha ¿ya lo llegado. están viendo? Tampoco, ¿No? son como 20. Ay, no. Está muy triste. Nada que les llega la imagen. No, profe. Ah, a ver qué pasará. Miramos qué me está fallando aquí. A ver, compartir la pantalla. Toda la pantalla no me deja. La ventana, la presentación. ¿Ya la están viendo? Ya llegó el mapa, profe. Ah, bueno, listo. Listo, entonces este mapa lo que nos está mostrando es un poquitico la ubicación de diferentes empresas que nosotros conocemos en el mundo, pero fíjense que son empresas de todo el mundo que de una u otra manera en nuestro rinconcito de Colombia en algún momento de la vida hemos tenido un vínculo. Algunos de ustedes les han enviado mensajería por FedEx, de pronto por su trabajo están vinculados, conocen productos de Caterpillar, ya sea por la maquinaria o sus accesorios, han ido a algún almacén de Falabella, han tanqueado en Petrobras, tuvieron servicio de Telmex, tienen o conocen a Toyota, tienen un computador Lenovo, un celular Samsung, alguna vez tuvieron un Nokia, y si van ustedes al Éxito, entonces pueden comprar algún producto del grupo Casino. Esta es la globalización, pero también es una muestra de la interculturalidad. Más allá de la imagen que ustedes están viendo y de los colores, tengan en cuenta que esa imagen de cada uno de esos productos es un reflejo de su cultura. Es decir, los colores hablan muchísimo de la cultura. Fíjense que los colores hacia el oriente, hay muchos que son rojos y azul. El rojo es sumamente importante en la cultura oriental. Los signos, todos esos símbolos tienen alguna significación, algún significado. El emblema de Qantas, aunque ustedes no lo crean, es un canguro y obviamente pues está vinculado con la naturaleza de Australia, con uno de los animales más insignes de esa región. Emirates obviamente tiene su caligrafía en el nombre de la empresa. El logo de Toyota debe tener alguna explicación en Japón. En el lado ya más occidental, la imagen de Telmex tiene que ver obviamente con la tradición mexicana. Entonces, fíjense que en esto tan sencillo que es la ubicación de esas marcas en el mapa, si nosotros nos ponemos a analizar, seguramente tienen una relación directa con su cultura, con sus creencias. Los colores tienen una explicación, las imágenes, los logos tienen un significado, en algunas regiones más importante que en otras.
Eso es parte de la cultura que nosotros debemos entrar a investigar, a indagar y a conocer cuando nosotros queremos meternos en el tema de los negocios internacionales. ¿Ya están viendo la diapositiva de Arabia Saudita? Sí, señora. Señora. Bueno, gracias. Arabia Saudita. Cuando nosotros hablamos de los negocios internacionales, muchas veces nosotros pensamos en Estados Unidos, en China, en Europa. Yo les traigo algo diferente. Yo les quiero mostrar un país del que conocemos muy poco, muchos rumores sí tenemos, pero realmente si nosotros quisiéramos hacer un negocio con los saudíes, conocemos algo de ellos. Son culturas un poco más cerradas, son culturas que tienen un vínculo político y entre política y religión sumamente fuerte, y eso determina también la posibilidad de que un producto entre al mercado saudí. Entonces, quiero dejar algo en claro, y es que nosotros muchas veces cometemos el error de juzgar las demás culturas pensando que todo el mundo tiene que ser igual a nosotros. Yo considero personalmente que ninguna cultura es superior ni inferior. Cada uno es el desarrollo precisamente de su propia evolución, de su propio crecimiento dentro del proceso de la humanidad, y por diferentes características somos como somos, y ante todo tenemos que aprender a respetar esas diferencias. Y al respetarlas y al conocerlas, podemos nosotros aprovechar los espacios que los mercados dan para la incursión de los diferentes productos. Arabia Saudita es uno de los mercados que obviamente no es tan sencillo de llegar, precisamente porque existe un vínculo sumamente fuerte entre la política, la ley y la religión. La religión tiene un vínculo directo. Entonces, un caso, Starbucks. Ustedes ya conocen el logo de Starbucks. Descríbanme el logo de Starbucks. ¿Qué hay en ese logo? ¿Qué ven ahí? Una sirena. Muy bien, una sirena y el rostro de una mujer. ¿Ustedes creen que eso genera algún conflicto dentro de la cultura saudí, o ese logo tiene algún problema para incursionar en Arabia Saudita como tal el logo? De pronto podría ser la afectación por digamos que la cultura que ellos tienen hacia la mujer. Si no estoy mal, que tienen que tener el rostro tapado y algunas cosas. Creo que es así. Sí, señor, exactamente. Para nosotros no tiene ningún problema, pues muy bonitos los colores, ahí es una sirena tan querida. Para ellos está completamente prohibido utilizar el rostro de la mujer en los logos, en las imágenes, en la publicidad. Es decir, el logo como tal no se puede utilizar allá. ¿Qué pasa para que Starbucks pueda incursionar en el mercado de Arabia Saudita? Tienen que cambiar, tienen que modificar su logo. No pueden ingresar con el mismo logo. El problema no es el producto, el problema no es la promoción, no va en contra de sus creencias, es el logo. Entonces, Starbucks, que ese es su sello, su reconocimiento a nivel mundial, pues tuvo que modificar el logo para poder ingresar al mercado saudí. Ese es uno de los ejemplos, por ejemplo. Dentro del caso de Arabia Saudita, que obviamente es una de las culturas que de pronto ustedes cuando les dicen, bueno, busquen hacer negocios con alguna región del mundo, no creo que Arabia Saudita sea alguno de sus focos. Sin embargo, hay que tener en cuenta pues que es un país que realmente es sumamente rico. Ellos son los primeros exportadores de petróleo en el mundo, o sea, tienen su plática. Muchas de las familias de esta región son los dueños de la mayoría de las franquicias a nivel mundial. Entonces son personas que son familias que realmente han vivido de la explotación del petróleo, pero no son personas que hayan
de cierta forma malgastado esos capitales, sino que viendo las dificultades en las que ellos viven, porque son territorios sumamente áridos, en donde ellos no se pueden garantizar el autoabastecimiento de alimentos, esa riqueza que ellos han adquirido la han reinvertido en el control de muchísimas de las franquicias a nivel mundial. Como les digo, los saudíes tienen presencia en negocios a nivel mundial. Y una de las tendencias que se está dando en las últimas décadas en cuanto a inversión de los grandes millonarios es la inversión en los agronegocios. ¿Qué son los agronegocios? Es sencillamente la inversión en tierras arables cultivables, porque a futuro obviamente se considera que puede haber una necesidad de abastecimiento de comida para los pueblos, para las poblaciones. Entonces cada estado tiene que preocuparse por ser capaz de autoabastecerse, que en el caso de una guerra, de un conflicto, obviamente de una escasez de agua, de recursos, tengan la capacidad de producir comida y no dependan de terceros para poder garantizar la subsistencia de su pueblo. Entonces, países del Medio Oriente como Arabia Saudita, como Kuwait, como los Emiratos Árabes, países que han sido de cierta forma no bendecidos, sino más bien recompensados en esas precarias condiciones de tierras arables que ellos tienen, que no produce gran cosa, tienen petróleo, lo han sabido explotar, son países ricos, pero esa riqueza la han reinvertido en negocios que obviamente les multipliquen sus utilidades, pero también que les generen, que puedan tener ellos inversiones en negocios que a futuro pues también les garanticen la sostenibilidad de su propio pueblo. Entonces, Arabia Saudita es el principal, el más grande exportador de petróleo a nivel mundial. Sin embargo, pues en el momento de hacer negocios con los saudíes, dentro de los elementos que se deben tener en cuenta es la fuerza que tiene esa herencia musulmana y la religión dentro de su cultura, es decir, su cultura, su ser, su día a día se dictamina por esas creencias religiosas, por el ser musulmán, por esos valores que ellos tienen a través de su religión. Entonces, eso determina muchísimo del actual y obviamente va a determinar el tema de los negocios. Temas como la dignidad y el respeto son fundamentales en el caso de los saudíes. Estas culturas cada vez, las orientales, también tienen un gran respeto por sus personas mayores, por las jerarquías, por los títulos, y se debe demostrar ese respeto. Entonces, en la presentación, ustedes se dan cuenta que muchas veces cuando se saludan tratan de dar una venia, no solo en Arabia Saudita, sino en muchos países de Oriente, porque precisamente existe ese reconocimiento de la jerarquía y el respeto hacia los mayores y hacia las personas que tienen un puesto más alto jerárquico en la sociedad. Tengan en cuenta que esta región de Arabia Saudita, que es la península arábiga, Arabia Saudita en Arabia Saudita está ubicada la Meca, que es el sitio más importante de peregrinación para los musulmanes. Y obviamente es como el lugar en donde viven las principales tribus de la región, porque toda esa zona de la península arábiga que lo vemos aquí, esto es Arabia Saudita, pero obviamente la península es un poquitico más grande con sus vecinos. Es una zona en donde obviamente se desarrolló de manera tribal, en donde las jerarquías vienen de ese diseño social tribal, y las principales tribus son las de Arabia Saudita, es decir, las que mayor jerarquía tienen. Si ustedes van a ver de pronto las tribus que habitan la parte de Kuwait, que viven en los Emiratos Árabes, son otras tribus, pero pertenecen, no son familias que son vinculadas con ellos, pero todos tienen relación, pero los principales son los saudíes, son las que tienen como su mayor rango dentro de la jerarquía. Por eso para ellos es sumamente importante también. Datos curiosos, dentro de la comunicación con los saudíes, el lenguaje corporal es sumamente importante y el lenguaje no verbal también, es decir, lo que se maneja como el tono de voz, el manejo de los silencios, y sobre todo que cuando hay un silencio se entiende que hay una contemplación, como una admiración, y también es importante saber manejar esos espacios de silencio. Las reuniones tienden a no ser tan formales, sin embargo, por ejemplo, en el manejo del tiempo y en el manejo del tiempo y en los días laborables, en el caso de Arabia Saudita,
se elabora de sábado a miércoles. O sea, se trabaja sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. Lo que es jueves y viernes son los días de descanso. Entonces, si ustedes están pensando en hacer negocios con los saudíes, pues no pueden planear reuniones ni un jueves ni un viernes. Pero un domingo sí estarían trabajando con ellos o si había espacio para una reunión. Entonces, fíjense que son elementos de pronto que ustedes ya conocían o que ustedes no tenían ni idea, y esos son pequeños detalles en los que uno se debe fijar en el conocimiento de la otra cultura para poder establecer un vínculo. Pueden tener un producto excelente como lo puede tener Starbucks y simplemente fallar en la imagen de su logo y tienen que hacer una modificación. Y así hay infinidad de casos a nivel mundial. Continuemos, que si no aquí nos amanece hablando de Arabia Saudita. ¿Ya les cambió la imagen a India? Sí, señora. Perfecto. ¿Qué otro problema pudo haber tenido McDonald's en India? El consumo de carne, que no se ve en la India, porque la vaca es un animal sagrado para ellos. Entonces, Exactamente. es un cambio muy drástico que tuvo que hacer McDonald's para adaptarse al mercado de ellos, basándose en que McDonald's maneja desde un principio su producto con carne de res. Exactamente. Entonces, el producto insignia de McDonald's, pues una hamburguesa con carne de res, obviamente, que tiene sus alternativas. Ustedes van a cualquier ciudad en Colombia que haya un McDonald's y se comen una hamburguesa o una Big Mac y va a tener el mismo sabor aquí en Timbuktu. Sin embargo, McDonald's es una cadena que se caracteriza pues por tener sus productos insignia, pero también por adaptarse mucho al mercado en donde está, a cada uno de los mercados en donde está. Y en el caso de India, como lo dice el compañero, pues obviamente en India también hay un vínculo muy fuerte de la religión con sus creencias y ahí pues la vaca es sagrada, no hay consumo de carne, es muy mínimo y pues obviamente una hamburguesa de carne ya no se va a vender. ¿Qué tuvo que hacer McDonald's? Pues hacer el menú que ustedes ven en la pantalla, que son más productos de pollo, hamburguesas veganas o vegetarianas, con pescado, con sashi chicken, con salsas especiales, obviamente sazonadas, típicas de la región. Tienen que adaptarlo muchísimo a la región. Nosotros, por ejemplo, aquí en Colombia, esto es una experiencia personal, aquí en Colombia nosotros vemos que McDonald's vende el mismo menú durante todo el año. Yo tuve la experiencia de estar en una Semana Santa en Europa y donde yo estaba para la Semana Santa, que era pues más sagrado la vigilia y el consumo de carnes blancas los viernes y los días santos, el menú de McDonald's cambia durante esa época y le adiciona unos productos, unos sándwiches que ya vienen con pescado o que vienen con pollo, o sea, amplía la oferta en esas épocas para que no solamente esté la oferta de carne de res, sino que también se adopte un poquito las tradiciones y entonces abre el espacio a esos productos pues para la población católica que obviamente respeta los días de vigilia y la Semana Santa. Entonces, a mí personalmente pues me pareció muy curioso y pues muy buena la opción porque mucha gente pues va a McDonald's pero de pronto no consigue lo que necesita y más en esta época pues quienes somos católicos y de pronto tratamos de hacer la vigilia y de respetarlo de los días santos, pues era una alternativa interesante pues porque uno de estudiante en el extranjero nunca tiene plata, entonces pues es la forma más económica de comer y de continuar con esas creencias. Entonces, las diferentes marcas que tienen presencia a nivel internacional siempre han tenido que adaptarse, que evolucionar y vincularse de cierta forma a ese consumidor, identificarse con el consumidor y responder a las necesidades del consumidor para poder tener una bienvenida en ese mercado y obviamente
potencial de expansión. Ese es el caso de McDonald's en India. Ahora vamos a ver unas cortas frases que nos resaltan la importancia de la cultura y de la interculturalidad. Entonces, si están viendo la primera, que es de Melvin Herskovich, dice que el hombre hace parte del medio ambiente. Y obviamente, nosotros es muy interesante entender que nosotros somos un reflejo del contexto que nos rodea. Es decir, hay elementos de nuestro medio ambiente y de nuestra geografía que influyen muchísimo en el temperamento de las personas. Entonces, no sé si aquí hay de pronto personas de la costa o de los Santanderes. De ¿De Santander, dónde son los bueno. Resulta que las personas de Santander tienen un temperamento más fuerte porque están en tierras más áridas, más difíciles de trabajar, son tierras más duras, en donde obviamente la persona también necesita desarrollar pues una rusticidad y una fortaleza y un temperamento fuerte pues para poder afrontar esas condiciones. Entonces, dentro del estudio preciso de esa interculturalidad y la identificación de las características propias de las culturas a partir del contexto y del ambiente que los rodea, nosotros somos un resultado de eso. Entonces, el ambiente de la costa es un ambiente más relajado, un ambiente más tranquilo, el mar también da mucha tranquilidad, la tierra produce el alimento, el calor no requiere que uno tenga muchísima vestimenta, entonces pues, los requerimientos también de una persona en un ambiente como tan paradisíaco lo hace ser una persona un poco más relajada y más tranquila. Una persona en una montaña con frío, con dificultades para conseguir el alimento, pues es una persona que se hace más fuerte, que se hace pronto un poco más, un temperamento más bravo, más serio. Eso tiene que ver muchísimo con nuestros antepasados y obviamente con el territorio en el que nosotros nos hemos desarrollado. Y no es solamente como uno como persona se crió, sino todo lo que viene atrás de nosotros, todos esos antepasados y todo lo que se ha vivido, toda esa herencia que nosotros cargamos. Entonces, efectivamente, el hombre hace parte de ese medio ambiente y ese medio ambiente es el que determina esa cultura y esas características propias que tiene cada uno como posible consumidor de algún producto. La siguiente es una frase de Samuel Huntington en donde dice que el modo de vida, los valores, las normas y los modos de pensar de las personas, todo esto tiene vínculo con la cultura. Es decir, que la cultura se forja a partir de eso. Nosotros somos resultado de ese modo de vida, de los valores que traemos, de las normas en las que nos formamos, de los modos de pensar de las personas que siempre nos rodearon. Eso tiene que ver mucho con lo que efectivamente es la cultura. Esta frase siguiente, ¿se la están viendo de pronto? ¿Quién me lee la que está presente? Los conocimientos, beneficios, arte, ya cambió. Dice los conocimientos, beneficios, arte y eso. Sí, señor, continúe, léala toda. Listo, profe. Los conocimientos, beneficios, arte, derecho, moral, costumbres y otras capacidades de un grupo que lo distinguen de los demás. Brinley Bueno, and eso lo dijo England. Wiley en England. Entonces, estos también son elementos que determinan pues algo de la cultura, el conocimiento. No todas las culturas tienen los mismos conocimientos a través de sus ancestros y de su entorno que los rodea. Los beneficios, como les digo, los beneficios de tener una tierra que da la comida o la dificultad de tener una tierra que no le dé la comida, el arte que se ha desarrollado. Hay zonas en donde son más dadas al desarrollo de ciertas artes, zonas donde no. El derecho, la moral, las costumbres, las tradiciones y todas aquellas capacidades, todo eso tiene que ver dentro de la cultura de cada región. Ni siquiera les digo la cultura de cada país, sino de cada región, porque les repito, nosotros al interior de nuestro país somos un crisol de culturas.
Nosotros tenemos muchas culturas diferentes. No, yo como boyacense no soy igual a un santanderano, no me parezco a un costeño, soy muy diferente de pronto de un pastuso. Entonces, cada uno de nosotros ha sido forjado con diferentes conocimientos, con unos principios diferentes, con costumbres, no desconociendo la diferencia entre bien y mal, lo bueno y lo malo, pero sí como con cierto perfil diferente al de los demás. Y esta última, de Samuel Huntington, ¿quién la quiere leer? No todos a tiempo, solamente uno. La voy a leer entonces. Los conocimientos, beneficios, arte, Ay, no, derecho. No, es que no ha cambiado. Ay, discúlpeme. Discúlpeme. A ver, es que esto En me este está tomando el pelo. Ya. discúlpeme. En este nuevo mundo, los conflictos más generalizados, importantes y peligrosos no serán entre clases sociales, ricos y pobres, u otros grupos económicamente definidos, sino entre personas que pertenecen a diferentes entidades culturales. Ese Huntington. Samuel Huntington. Él habla también de las diferencias entre culturas y los conflictos que se pueden generar entre culturas. Y eso nosotros lo podemos ver reflejado precisamente en los conflictos que se generan a partir de las migraciones. Ese es un tema, de pronto, las migraciones es un tema donde se reflejan los conflictos culturales, interculturales, que se dan precisamente por la dificultad de aceptar al otro con su contexto, aceptar al otro con sus tradiciones, con sus gustos, con sus preferencias. Obviamente que a través de las migraciones generan unas situaciones sociales más complejas, pero muchas veces cuando esa migración, con el establecimiento de esos migrantes ya lleva mucho tiempo, queda el rezago de la diferencia cultural. Es decir, para nosotros el caso de las migraciones de venezolanos en Colombia sí nos ha generado conflictos porque obviamente no todos los venezolanos han llegado a trabajar, sino pues que han venido a robar y a ser parte de grupos violentos o a generar violencia. En el caso de Europa, en los procesos de migración llevan muchísimo más tiempo, en donde esas migraciones, esos grupos de migrantes ya se han establecido. Entonces ya vemos, por ejemplo, en ciudades como Londres, que hay un barrio latino, que hay un barrio donde están los polacos, en un barrio donde está la gente de India. Ya los conflictos se dan de manera intercultural, es decir, el racismo se ve muchísimo más en las calles, en los buses, por ejemplo. Entonces, en los buses de 2 pisos normalmente, esto va a sonar muy racista, pero las personas de raza negra van en el segundo piso normalmente, las blancas van en el primero y tienen sus roces. No, las personas blancas pues no van a ir a todos los barrios, hay barrios que son más inseguros que otros. Entonces, y esos son los conflictos que se generan a partir de esas diferencias culturales, a partir de esa interculturalidad, de la aceptación o no del otro como es. Entonces, como Huntington aquí nos está hablando, que los conflictos no se van a dar ni por comida, no se van a dar por clases sociales, no se van a dar por plata, sino que se va a dar por esos choques culturales. Y nosotros lo podemos evidenciar hoy en día. Bueno, ¿ya les cambié la diapositiva? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, hablar de interculturalidad, mire, yo les podría hablar aquí toda la noche y no terminamos, yo les estoy dando tips, les estoy dando casos que se vinculan con las lecturas, pero que quiero que también les dejen como la mente abierta a muchísimas más posibilidades de elementos interculturales que influyen en los negocios internacionales. Un elemento, el lenguaje, un caso, Pepsi, ¿en dónde? En China. El lenguaje es una expresión de la cultura, el lenguaje es sumamente importante, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, el lenguaje no hablado también. El jingle de Pepsi en China decía, Pepsi comes alive. Entonces uno dice, uy, sí, le da vida, qué chévere. No, la traducción que se hizo en China es Pepsi te trae a la vida.
Ah, bueno, qué bacano, pues para nosotros parece bonito. No, para los chinos no. ¿Qué pasa? Esa traducción la toma un chino como decir que están sacando, que Pepsi saca a sus ancestros de su tumba. Eso es una afrenta tremenda contra la cultura china, cuando para ellos sus ancestros son sagrados, o sea, sus sitios de sus tumbas, las tumbas de sus ancestros son sagradas. No sé si esto es muy chistoso, pero no sé si ustedes han visto los mitos animados de Mulan, en donde precisamente muestran cómo existe dentro de la casa familiar un espacio en donde están es como un templo en donde hay una representación de todos los ancestros de la familia, en donde las personas van y le rinden sus respetos, donde van y los visitan, donde van y dialogan con ellos. Entonces, es una cultura para la cual sus ancestros son lo más importante. En nuestra cultura occidental, no dicen en Colombia, sino los occidentales, nosotros vemos hoy en día muchísimos conflictos familiares porque a los abuelitos los abandonan los hijos, los dejan en un geriátrico y nunca más vuelven a verlos. Una viejita que tuvo 15 hijos y ninguna está pendiente de ella, que los viejitos mueren muy solos, que los viejitos se deprimen, que los viejitos están abandonados. Y esto realmente es triste, pero es algo muy común que se ve en nuestra cultura occidental. Si nosotros vamos a la cultura oriental, empezando viendo, por ejemplo, el caso de China, primero llevan muchísimo tiempo, ya hoy en día ya es más laxo, pero duraron más o menos unos 30 años y no más, con la cultura de un solo hijo, la ley de un solo hijo. Entonces una pareja solamente tenía derecho a tener un hijo. Y obviamente le dan prioridad al hombre. Si era una niña, pues muchas veces sacrificaban a la niña y esperaban a tener un hombre. Terrible. Pero bueno, ¿qué pasa? Que hoy en día esas familias, como lo vemos en la imagen, entonces es una familia en donde están los abuelos, los padres y un niño. Ese niño que ustedes ven en la foto, en la actualidad en China, se lo digo porque yo conviví con chinos y tengo muchas amistades chinas. Para ese niño, una de sus funciones en su vida, sin que sea terrible ni catastrófico para él, es el cuidado de sus padres y sus abuelos. Es el responsable del cuidado de sus padres y de sus abuelos hasta que ellos falten. Entonces, sí puede que trabajen lejos, que hagan muchas cosas, pero ellos están pendientes de ellos. Para ellos es fundamental. Si el abuelito se le enfermó, es algo sumamente importante y tiene que correr a él y cuidarlo y estar pendiente. Si sus padres están enfermos, él cuida de sus padres. Entonces, para una cultura en donde sus ancestros vivos o ya muertos son tan importantes, un jingle tan sencillo como Pepsi Comes Alive, Pepsi te trae la vida, fue una afrenta. Para nosotros occidentales no leemos nada de malo. Para ellos, aparte de su cultura, fue una afrenta y razón por la cual Pepsi tuvo que cambiar su jingle en la promoción de su producto. Entonces, ¿qué vemos con estos ejemplos? El lenguaje no verbal es importante, es decir, no solamente las palabras, lo que nosotros queramos decir, sino lo que se lee entre líneas y lo que nosotros demostremos en alguna reunión, en algún evento. El conocimiento que tengamos de la cultura es muy importante. La variación de los significados puede llevar a malos entendidos. Nosotros somos un jingle perfecto de groserías, no dice nada malo de la cultura, sí generó una afrenta a la cultura. Si ustedes de pronto analizan, hay algunas palabras solamente en Latinoamérica, una sola palabra, que para nosotros no quiera tener mayor significado. Ustedes van y la hacen en Chile, es una grosería. Y así como las palabras de nuestro argot, que de pronto para nosotros no son una afrenta, para otros latinos que hablamos el mismo idioma sí pueden ser una afrenta. Entonces, nosotros debemos tener un manejo del idioma, del lenguaje hablado, del lenguaje no verbal sumamente peligroso y de cuidado porque es muy importante el proceso de los negocios. A continuación, entonces, les voy a pasar, vamos a ver 5 diapositivas en donde nos muestra diferentes elementos de la cultura. Igual yo les voy a compartir la presentación. Esas sí están en inglés. Igual las voy a explicar, son sumamente sencillas, pero son elementos de las culturas que son diferentes. Entonces se las voy a traducir. Si tienen alguna pregunta, no duden en preguntar. ¿Listo?
Entonces, este cuadrito de que nos habla del poder de la distancia. ¿Qué quiere decir? Tenemos dos torres, una a la derecha y una a la izquierda. La de la derecha nos habla de Malasia, Guatemala, Panamá, Filipinas y México. La de la izquierda, Israel, Dinamarca, Nueva Zelanda e Irlanda. Entonces, el poder de la distancia es bajo en estos países del lado izquierdo. ¿Qué quiere decir? Que hay una menor centralización. Las empresas tienen una menor centralización. Quiere decir que sus empresas no están desarrolladas organizacionalmente como pirámides, sino que tienden a ser más planas, más horizontales. O sea, no hay tanta importancia de la jerarquía, sino que hay más trabajo en equipo. ¿Esto a qué lleva? A que haya una menor supervisión del personal. Porque como es más trabajo en equipo, yo tengo que estar pendiente si mis subalternos están haciendo o no. Hay una pequeña diferencia de los salarios. Como todos estamos casi en el mismo nivel, pues solamente los salarios van a ser muy parecidos. Y la estructura en la cual el trabajo clérigo y manual son evaluados, son valorados de la misma manera. Entonces, al ser unas empresas más planas, en donde su distribución organizacional no está piramidal, sino que todos somos iguales, todos trabajamos en equipos de trabajo, todos colaboramos para la misma idea, para el mismo objetivo, pues obviamente la labor de todos se va a valorar de la misma manera. Entonces, para países como Austria, Israel, Dinamarca, Nueva Zelanda e Irlanda. Para países en donde esa distancia del poder es más importante, es más alta, como Malasia, Guatemala, Panamá, Filipinas y México, las empresas tienden a tener una mayor centralización, van a ser más piramidales, es decir, el poder sí va a estar más concentrado como en una parte superior y más pequeña. Va a haber muchísima más supervisión de personal, entonces va a haber muchos más gerentes que van a tener a su mano unas personas y van a estar más pendientes del trabajo que están haciendo. Eso por la cual pues la diferencia también en los salarios va a ser mayor y en esa estructura entonces sí se va a valorar como dependiendo la eficiencia, el rendimiento y a lo que pertenece cada uno. Entonces ahí se va a calificar más como individual o por grupitos, no va a ser como horizontal, como la siguiente. ¿Tienen alguna duda al respecto? ¿Cómo influyen los negocios internacionales en el proceso de negociación? Es sencillo, si uno conoce estas características, uno sabe cuál es la capacidad que tiene un representante dentro de un proceso de negociación. Hay casos en donde los orientales tienden más a generar acercamientos, a generar más establecimiento de relación entre una empresa y la otra, de conocer primero antes de hacer un negocio. Hay otras organizaciones que también ya van más, estas organizaciones donde hay mayor centralización, pues normalmente van a mandar una cabeza siempre a negociar primero. Entonces, esto se debe tener en cuenta dentro del proceso de negociación. ¿Alguno de ustedes iba a hacer alguna pregunta? No, señora. No sé qué nada. Vale, listo. Bueno, entonces, esta siguiente nos habla sobre evitar la incertidumbre, el manejo de cómo evitar la incertidumbre en el grupo de la derecha es alto, en el de la izquierda es bajo. ¿A qué se refiere? El grupo de la izquierda, perdón, es bajo, donde están Singapur, Jamaica, Dinamarca, Hong Kong y Suecia, dice que hay las actividades son menos estructuradas, hay menos reglas escritas, siempre se va a hacer más generalizado, va a existir más variabilidad, va a haber un mayor deseo de tomar riesgos y la conducta va a ser menos ritualística, es decir, va a haber como más libertad, van a ser más abiertos
a nuevas ideas. No se basan tanto en que exista una regla para absolutamente todo, porque pues se confía como en un comportamiento conductual normal. Y pues obviamente no va a ser como tan estricto en la realización de las actividades, en el sentido de que tiene que ser así, 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 nos vamos por este camino. No, si existe una visión diferente, si existe una alternativa, si plantea y se le debería, pues es posible hacer. Por el otro lado, en el caso de Grecia, Portugal, Guatemala, Uruguay y Bélgica, que son como ya más afines a nuestra forma de pensar, las actividades van a ser más estructuradas, vamos para allá. Va a haber muchísimas reglas escritas, es decir, aquí está el manual de cómo hacer las cosas, aquí está el reglamento que usted tiene que cumplir, así tiene que comportarse. Siempre va a haber más especialización, vamos a hacer esto y nos encaminamos es por este camino. Mayor estandarización, o sea, no hay gran posibilidad de buscar alternativas, sino que si las cosas funcionan de esa manera, lo vamos a hacer. Obviamente va a haber un menor deseo de correr riesgos y pues por consiguiente la conducta pues va a ser más habitualista. ¿Por qué? Porque vamos a tener unos reglamentos, unas reglas, una hoja de ruta, un camino trazado, no posibilidad de que pensemos si nos vamos para la izquierda, no es que nos vamos es derecho para allá. A mí me pareció que podíamos, no hay posibilidad, es que tenemos que ir para acá y la regla dice esto y usted tiene que comportar de esa manera. Entonces, fíjense la diferencia en las culturas. Esto también uno lo debe tener en cuenta. ¿Por qué? Hay que analizar muy bien a la empresa para saber si nuestra alternativa, nuestro producto, lo que yo les voy a ofrecer, pues va a tener puertas abiertas o si no se ajusta a lo que ellos buscan. ¿Alguna duda al respecto? Por ahora no, profe. Vale, listo. El tema del individualismo versus el colectivismo, en dónde es bajo y en dónde es alto. En Guatemala, Ecuador, Panamá, Venezuela y Colombia es bajo. ¿Qué quiere decir? Que la organización se ve como una familia, que la organización defiende los intereses de los empleados y que las prácticas son basadas en la lealtad, en el entendimiento, en el sentido del deber y en la participación grupal. ¿En dónde va a ser alta? En los Estados Unidos, en Australia, en Gran Bretaña, en Canadá y en los Países Bajos. Entonces, ¿qué pasa allí? Las organizaciones son más impersonales. Los empleados defienden sus propios intereses y las prácticas apoyan las iniciativas individuales. Entonces, en este caso, son más individualistas. Cada uno va por lo que le corresponde. Obviamente, van consiguiendo lo que la empresa necesita, pero no existe ese vínculo de pertenecer, es que yo pertenezco a una empresa, no, es que esta empresa a mí me da y me paga mi salario y a mí sirve y yo soy bueno, entonces yo le doy resultados, pero no existe ese vínculo, como ese sentido de pertenencia, pero más emocional que nosotros podemos ver en el otro caso de los países como Guatemala, Panamá y Venezuela, en donde dice que la organización se ve como una familia así, si ustedes pertenecen a una empresa, si la empresa los trata bien, si les da buen salario, buenas condiciones, y si ustedes responden, no es solamente, de pronto no existe ese vínculo de decir, que esta empresa me sirve, me paga y feliz, no, existen otras donde dicen, no, yo soy de esta empresa, es que esta gente es bien conmigo, es que somos una familia, es que nos apoyamos, se ve muy diferente, existen unos sentimientos en donde obviamente eso influye también en el proceso de toma de decisiones. ¿De qué manera se está haciendo? Aquí en el lado derecho lo vemos de una forma más fría y racional, en el lado izquierdo puede incluir un poquitito la parte emocional. La siguiente diapositiva entonces nos habla de la masculinidad versus la feminidad. Con todo el tema del feminismo y el machismo, pues obviamente también existe una diferencia
a nivel mundial en qué países de pronto existe un sentimiento más machista y de pronto en cuáles países existe un sentimiento un poco más igualitario. En los países en donde es más baja esta diferenciación son Suecia, Noruega, los Países Bajos, Dinamarca, Yugoslavia, son ejemplos, ¿no? ¿Qué pasa? Que los roles sexistas son minimizados, entonces no es que este cargo es para un hombre o para una mujer, no, es para que rinda, para que tenga el perfil profesional. Las organizaciones no interfieren con las vidas privadas de las personas, entonces si tiene X o Y preferencia no le importa a la empresa siempre y cuando usted rinda como empleado. Hay más mujeres en los puestos de mayor calificación y pues algunas características se van a, es decir, si usted muestra características para su cargo, pues le van a remunerar. Se reconoce que usted generó resultados, que usted aportó tales y tales cosas a la empresa, se le remunera. No es porque sea hombre o mujer que va a existir una diferencia. Y los reconocimientos sociales también se llevan exactamente eso, el aporte que le da como individuo a la empresa, no es porque es hombre o mujer, va a ser diferente. En donde existe pues un mayor choque entre masculinidad y feminidad, culturas como en Japón, Austria, Venezuela, Italia. Entonces es donde los roles sí se diferencian claramente que sean sexistas. Entonces va a existir unos cargos en donde son solo para mujeres y unos cargos que son solo para hombres, o que tienden en un mayor porcentaje a ser para hombres o para ser para mujeres. En donde la organización va a interferir para proteger ciertos intereses del individuo, en donde menos mujeres están en los cargos más calificados, en donde la agresión, la competencia y la justicia son reconocidos y en donde el trabajo es valorado como un interés central en la vida. Entonces, sí existe una mayor diferencia marcada entre la masculinidad y la feminidad en los países del lado derecho. Esta última nos habla de la orientación a largo término. Entonces, países que tienen una alta orientación hacia largo término son países como China, Hong Kong, Taiwán, Japón y Corea del Sur. Entonces, ellos planean en un horizonte mayor. Entonces, para lo que nosotros siempre buscamos es un futuro inmediato para los proyectos. Ellos normalmente planean a mediano y largo plazo, pero largo plazo es 100 años. Es decir, muchas de las cosas que ellos planean no es para verlos ellos mismos cansados, sino que se realicen en un tiempo que trascienda la generación y que efectivamente se realice. Y hay un mayor número de multinacionales en estos países. Donde hay una menor orientación hacia largo término son países como Pakistán, Filipinas, España, Canadá y Gran Bretaña. Nosotros podríamos estar ahí. Es en donde se planea a un horizonte más corto, o sea, no es un futuro inmediato y el medio plazo es lo más largo que podemos ver. Y donde hay un menor número de empresas multinacionales. Fíjense que muchas veces los negocios con las empresas también depende de eso. Entonces, si ustedes van a negociar con China, con Taiwán, con Japón, con Corea, con Hong Kong, pues no es un negocio que se tenga que dar ya, no es un negocio que da resultados ya, pero si se da, sí va a trascender en el tiempo. En cambio, con nosotros son negocios en donde usted tiene que empezar a dar resultados ya, ejecutar ya, y todos los proyectos van a ser pues, a términos más cortos. Por último, ¿ya están viendo esta diapositiva con varios mapitas? Aún no, señor. Y ahora sí, ya cambió, profe. Perfecto. Bueno, aquí les muestro algunos elementos o dimensiones de la cultura. Es decir, cuando nosotros hablamos de interculturalidad, cuando hablamos de cultura, cuando queremos analizar una cultura para negociar, hay una infinidad de elementos que deben tener en cuenta. Aquí eso es una lluvia de ideas y un mosaico de países, un poquito de cada cual.
ahí tenemos a la izquierda está China, después está Colombia, continúa con Arabia Saudita y a la derecha tenemos a Alemania. Son culturas completamente diferentes. ¿Qué elementos de la cultura nosotros debemos considerar? Solo les tengo algunos de los muchos. El poder. ¿Quién tiene el poder? ¿Cómo se maneja el poder? ¿Qué relación de poder puede establecer? ¿Cuáles son las tradiciones? ¿Cuáles son las tradiciones del consumidor? ¿Cuáles son las tradiciones del proceso de negociación? Porque una cosa es conocer la cultura y el perfil del consumidor y otra muy diferente es conocer la cultura para llevar a cabo un proceso de negociación internacional. El género, lo que les venía diciendo, en algunas empresas es más importante, hay una diferencia entre lo masculino y lo femenino, o en otras pues, a todo se ve por igual. La influencia de la geografía y el clima, porque eso nos determina muchísimo para nuestro producto y también pues para el proceso de negociación, porque eso determina muchos elementos de la cultura de negociación. El manejo de la incertidumbre, como lo veíamos, qué tan dados están a arriesgarse o a no correr riesgos, cómo se establecen relaciones interpersonales, cuál es la prioridad que tienen, dentro de su cultura las relaciones son algo importante o no, porque existen culturas en donde primero se debe establecer una relación de conocimiento de las partes, volverse primero amigos para considerar, ojo, para considerar el negocio de después. La comida. Nosotros debemos tener en cuenta que para muchas culturas, dentro de ese proceso de negociación, la cultura de la comida es importante, en otras no. El individualismo versus el colectivismo. Si nosotros comprendemos la estructura y la jerarquía, las estructuras de las empresas, qué tan jerárquicas son o qué tan horizontales son, podemos entender también cómo se va a llevar ese proceso de negociación y con quiénes vamos a nosotros tener que ser nuestros interlocutores y con quienes vamos a negociar. El sentido del tiempo, lo que les decía ahorita, Arabia Saudita, por ejemplo, que para ellos los días de trabajo son de sábados a miércoles. Eso es un sentido del tiempo. O sea, para ellos lo que es jueves y viernes son días de descanso, para nosotros no. El sentido del tiempo, en algunas culturas es importante llegar a la hora de la cita, en otras no hay problema, o sea, pueden llegar, pero les van a llegar a las reuniones. En otras ustedes tienen que estar 5 o 10 minutos antes de la reunión. Son detalles sencillos, son detalles para de pronto no fueron tan importantes. Hay culturas para las cuales el manejo de tiempo es sumamente importante. La religión en muchos países determina muchos elementos de la cultura, del comportamiento de las personas y obviamente influye en esos procesos de toma de decisiones a nivel político, a nivel estructural, pero también en el tema de los negocios internacionales. Entonces, y estos son apenas uno de los elementos. Cuando ustedes se ponen a estudiar la cultura de un país en el proceso de negociación, existen muchísimas más variables, como han podido evidenciar en las lecturas que están haciendo. Bueno. Esa es como la información que quiero compartir con ustedes, como esos tips, esos datos que de pronto contribuyan un poco al proceso del estudio de la interculturalidad, el tema de los negocios internacionales. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿les fue útil esta información? Y espero que me contesten de una vez. Disculpe, profe, preguntarle, es que como está la señal fallando, no se escucha bien. Mi pregunta es, ¿les fue útil esa información? Sí, profe, mucho, mucho. ¿Qué le pareció a su merced de las ideas, de lo que yo les hablé hoy? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué les pareció? Oiga, yo no sabía esto, es tan interesante. Digamos, profe, que es algo que uno ve cotidianamente, digamos, lo que estamos hablando sobre las empresas, las insignias, pero que uno no le pone muchas veces cuidado como al logo, pero sí la importancia que significa en cada país y lo que, bueno, sí, lo que significa en cada país y lo que demuestra culturalmente.
Sí, señor. ¿Alguien más? Personalmente, lo que más me llamó la atención es la posibilidad de hacer negocios con los países saudí. Creo que es una ampliación completa, pues como a las ideas que uno siempre tiene acerca del mercado, de los nichos, de la posibilidad de tener realmente una mente abierta, pues a nivel cultural sobre todo, por la diferencia y pues por todo lo que nos explicó la tutora, que fue, pues para mí realmente sí me abrió la mente. Muchísimas gracias, eso es una dicha irme con este conocimiento. Muchas gracias. ¿Alguien más? Digamos que como dice la otra pregunta, la segunda, ¿cómo puede aplicar ese conocimiento en un negocio? Es muy bueno porque digamos que el conocimiento ayuda mucho para uno interactuar y así, digamos que así mismo ofrecer variedad y productos a las diferentes culturas y diferentes personas de diferentes medios o culturas, así como le digo. Perfecto. ¿Qué nuevas ideas les quedan? Que ya escuché unas. Si no le entendí la ¿Alguien pregunta, más profe. que quiera participar? Señor, Si no le entendí la pregunta. ¿qué nuevas ideas les quedan? Hartísimas. Sí, claro. Aparte del conocimiento que uno adquiriendo, sí, muchas ideas. Digamos que en el momento no tengo que pensar, pero sí. Por lo menos importante el conocimiento, profe. Bueno, eso es lo más importante. O sea, el objetivo de esta charla, que es un tema sumamente interesante, lo de la interculturalidad, es precisamente abrirles como el abanico de posibilidades. ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Sí, señora. Abrir ese abanico de posibilidades y que ustedes efectivamente vean que hay, cuando uno habla de negocios internacionales, pues hay mayores oportunidades de trabajo y en el negocio internacional de las que uno normalmente conoce. Entonces nosotros siempre pensamos de pronto en nuestros vecinos, en los países de la misma región, pero desconocemos realmente muchas otras culturas. Entonces es interesante que ustedes consideren que realmente el mundo es muy grande y eso son oportunidades de negocio que se tienen para los diferentes productos o servicios que nosotros queramos ofertar. También pues mi interés es precisamente que ustedes sepan que cuentan con nosotros, con los docentes, para cualquier consulta, para cualquier duda, si ustedes requieren material sobre alguna cultura en específico, uno perfectamente les colabora, porque el objetivo es precisamente que ustedes tengan la posibilidad de complementar más el conocimiento, que vayan un poquito más allá del material que se les entrega y que cualquier duda que ustedes tengan la puedan consultar y uno lo pueda orientar. Espero realmente que se vayan con ideas nuevas, que estas 2 horas hayan sido enriquecedoras, que estén contentos en este curso y que realmente esto les aporte para su vida profesional. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Para nada, profe, está bien, está claro el tema. Perfecto. Y por último, entonces los avisos parroquiales. Bueno, está pendiente la calificación de la actividad número 1. Yo ya, si quiere, ya mañana termino la calificación y centralizo las notas para que ustedes estén tranquilos con respecto a eso. También estoy pendiente de revisar bien los foros en las participaciones que han hecho para ver si tienen algunas dudas, si quieran que les haga unas aclaraciones,
ahorita en marzo se va a celebrar el Día del Negociador Internacional, aunque yo sé que muchos de ustedes están estudiando negocios, sí los invito a participar porque va a estar sumamente interesante. Y yo les dejo todas las invitaciones en la plataforma. La web conference también mañana bajo la grabación y se las comparto también por el campus. Y también como anfitriona, parte de la región anfitriona de Prospecta, que se va a realizar ahora este semestre en mayo, se va a realizar en Boyacá. Yo quiero de paso invitarlos para que participen, para que vengan a Boyacá, y si no pueden venir, que participen ustedes en línea. Va a estar muy interesante, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para que sea un Prospecta muy, muy interesante. Entonces, son muchas las invitaciones que les tenemos, y también pues como docente del programa de negocios y de la escuela de CACEN, yo estoy interesada en realizar investigación en estos temas de interculturalidad y quiero invitar a mis estudiantes a ser parte de ese proceso. Entonces, si alguno de ustedes quiere trabajar conmigo en investigación, que tampoco les voy a quitar mucho tiempo, pero sí es como para leer, indagar y de pronto sacar ideas y poder elaborar algo en conjunto para publicar, son bienvenidos. Entonces, si Dios quiere, espero que ya mi Teams esté funcionando mañana, y también por la plataforma, por el aula, nos podemos contactar. ¿Listo, muchachos? Bienvenidos al curso. Cuentan conmigo durante este periodo para las dudas que tengan al respecto. Estos temas a mí me encantan y me apasionan, y si tengo algo que aportarles, me alegraría mucho que ustedes me pregunten y yo les pueda colaborar. Gracias, profe. Muchísimas gracias, tutora, de verdad. Gracias, tutora. De verdad. De bastante aporte. Bueno, me alegra mucho. Para mí realmente es halagador que a ustedes les sirva algo de lo que yo les dije para su trabajo y para su vida profesional. Y como les digo, cuenten conmigo si tienen dudas o preguntas al respecto, si quieren más material, no solamente escrito. A mí me parece que a veces también tenemos muchos videos y documentales que nos sirven, que nos orientan. Entonces también en los foros trato de compartirles algo de eso para que no, a veces ustedes no tienen el tiempo de sentarse a leer un documento, pero sí mientras trabajan o hacen alguna actividad pueden estar escuchando algo que les pueda aportar. Entonces trato de subirle eso al foro también. ¿Listo? Estamos en contacto. Que pasen una feliz noche. Y entonces nos estamos viendo. Les envío programación para un CIPAS también en estos días. Que tengan una feliz noche. Muy muchísimas amable, gracias. muchas gracias y una feliz noche. Compañero, feliz noche. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Feliz estén noche a muy todos. bien. Muchas gracias, tutora. Bueno, hasta luego, que estén muy bien.